Las vacaciones de verano llegaron con una promesa de pausa, de tregua. Después de meses de trabajo denso, de días iguales, Julián sintió que necesitaba detenerse, respirar distinto. Así que aceptó sin dudar la invitación de Iván, su mejor amigo de toda la vida, para pasar unos días en la casa de campo de su familia. Era una vieja construcción de madera y piedra, enclavada entre árboles, cerca de un lago, con noches estrelladas y sin cobertura. A Julián eso le parecía perfecto. Lo que no sabía era que ese viaje terminaría por trastocar la línea invisible que había cuidado durante años. Llevaban más de una década de amistad. Se conocieron en la preparatoria, en una fila para inscribirse al equipo de fútbol. Iván era el extrovertido, el que hablaba fuerte, el que sonreía fácil. Julián, el observador, el que tomaba distancia antes de entrar. Pero algo hizo clic desde el primer día. Y desde entonces compartieron todo. Conciertos, borracheras adolescentes, confesiones a oscuras. Aunque siempre hubo algo más ahí, algo que ninguno se atrevió a nombrar. Al llegar a la casa, el aire olía a madera vieja y a resina. Iván abrió las ventanas para dejar entrar la luz de la tarde. Los rayos dorados bañaban los muebles cubiertos de polvo, y el silencio parecía nuevo, recién hecho. Julián dejó su mochila junto a la puerta y observó a Iván estirarse tras colocar la hielera sobre la mesa. Su camiseta se levantó ligeramente, dejando ver un tramo de piel, y Julián sintió por un segundo algo que prefirió ignorar. ¿2 semanas aquí sin internet?, bromeó Julián, levantando una ceja. Sí, güey, precisamente, para desintoxicarte de tanta pantalla. Iván lo miró con esa sonrisa ladeada que siempre le desarmaba un poco. Además, no estás solo. Tienes a tu mejor amigo para entretenerte. Ese es el problema, pensó Julián, pero no lo dijo. Los días comenzaron con rutinas sencillas. Café caliente al amanecer, caminatas por los senderos, baños en el lago. La casa, con su atmósfera de madera tibia y puertas que crujían al abrirse, parecía hecha para el silencio compartido. Y en esa cercanía constante, algo comenzó a flotar entre ellos. Algo distinto. Las miradas duraban más de lo normal. Las risas tenían un eco que no se disolvía tan fácil. Una noche, luego de una larga caminata, se quedaron viendo una película tirados en el sofá. Iván se acomodó cerca, su muslo rozando el de Julián. Al principio fue un roce accidental, pero ninguno se movió. La tensión se instaló en el cuerpo de Julián como un hormigueo, un calor que comenzaba en el abdomen y se extendía hacia los brazos, hasta las yemas de los dedos. ¿Tienes frío?, preguntó Iván, con voz baja, sin mirarlo. No, respondió Julián. Pero era mentira. Estaba temblando por dentro. El silencio se volvió denso. La película seguía sonando de fondo, pero sus cuerpos hablaban en otro idioma. Julián sintió cómo Iván bajaba un poco la cabeza, y sin llegar a tocarlo, su aliento rozó su mejilla. «Te he visto diferente estos días», dijo Iván. Julián no contestó. El corazón le martillaba el pecho. Lo sintió mirarlo. Lo sintió muy cerca. ¿Tú también lo sientes? La pregunta no fue una trampa. Fue una confesión. Julián tragó saliva. Lo miró por fin. Sus ojos estaban cargados, como si contuvieran meses de espera, a 1 milímetro de distancia, apenas respirando. Sí. No dijeron más. No se besaron. No esa noche. Pero algo se rompió. Algo se deslizó fuera de su escondite. Julián se fue a su cuarto con el pulso alterado, el cuerpo encendido, la mente llena de lo que no se atrevieron a hacer. Y al día siguiente, todo cambió. Iván lo tocaba más. Roce de hombros al pasar por la cocina. Manos que se demoraban al pasarle el café. Sonrisas cargadas de algo nuevo. Por las noches, el silencio era un campo eléctrico. Julián se sorprendía buscándolo con los ojos. Y lo encontraba. Siempre lo encontraba. Una tarde, llovía. El lago se ondulaba como piel viva. Iván propuso quedarse en casa, abrir una botella y jugar a cualquier cosa.
Julián accedió. Se sentaron en el suelo, frente a frente, con la lluvia golpeando los ventanales como un corazón inquieto. «¿Verdad o reto?», dijo Iván, con los ojos chispeantes. «¿Neta? ¿Eso jugamos ahora?». «Vas». Julián dudó, pero algo dentro de él lo empujaba. «Verdad». Iván lo miró. Sonrió. Su voz se volvió más baja. «¿Alguna vez has sentido algo por mí?». El mundo se detuvo. Julián lo miró. Por primera vez, sin huir. «Sí». Y ahí, el aire se partió. Iván se acercó sin decir nada más. La mano en su cuello fue suave, firme. El calor del cuerpo de Iván lo envolvió antes de que lo besara. Y cuando sus labios se tocaron, fue como si toda la electricidad acumulada durante años explotara. El beso fue lento al principio, tembloroso, como si ambos dudaran si era real, pero luego se volvió más urgente. Julián sintió cómo las manos de Iván se deslizaban por su espalda, cómo el aliento se mezclaba, cómo el deseo cobraba forma. Sus cuerpos se buscaron con torpeza contenida, el calor de la piel bajo las camisetas, el aroma de la lluvia entrando por las ventanas, la lengua de Iván explorando con una calma feroz. Julián cerró los ojos, se dejó ir. Sintió que la vida le ardía bajo la piel. Cuando se separaron, los dos respiraban agitados. Iván apoyó la frente en la de él. «Siempre quise hacer esto», susurró. Julián no respondió. Solo lo besó de nuevo. Esta vez, sin miedo. Porque ya no había marcha atrás. Porque el límite había sido cruzado. Y todo, absolutamente todo, había cambiado. A la mañana siguiente, la casa amaneció silenciosa, húmeda por la lluvia de la noche anterior. Las gotas resbalaban aún por los vidrios, dibujando líneas temblorosas sobre el cristal. Julián despertó envuelto en una confusión tibia, con el recuerdo del beso todavía prendido en los labios. El cuarto seguía oliendo a leña y humedad, pero también a piel, a deseo no resuelto. Alzó la mano y se tocó la boca, como si pudiera recuperar el instante exacto en que todo cambió. Iván no estaba en la casa, su cama vacía, su mochila intacta, pero su ausencia llenaba el aire. Julián salió al porche envuelto en una sudadera y lo encontró junto al lago, con los pies descalzos en el agua, el torso cubierto por una camiseta que se pegaba a la espalda con la brisa húmeda del amanecer. «Te escapaste temprano», dijo Julián al acercarse. Iván se giró apenas. Sus ojos lo recorrieron con lentitud, con esa intensidad que Julián ya no podía leer solo como afecto. «No podía dormir. Pensé que necesitaba aire». Julián se sentó junto a él. El agua estaba fría, el viento le pegaba en la nuca. Iván no se movió. «¿Estás bien?», preguntó Julián, con la voz baja. «No lo sé». Iván entrecerró los ojos, clavando la mirada en el horizonte gris. «Me da miedo cagarla, arruinar algo que lleva años construyéndose. Pero también me aterra fingir que no pasó nada». Julián asintió, mirando sus propios pies hundidos en el agua. «Yo tampoco quiero fingir». Un silencio largo los envolvió, pero ya no era incómodo. Era el espacio necesario entre dos personas que no sabían cómo decir todo lo que sentían. Julián lo miró de reojo. Su perfil marcado, las gotas en su cuello, el leve temblor en sus dedos. Lo deseaba, no solo con el cuerpo, sino con todo lo que era. Cuando volvieron a la casa, la tensión flotaba otra vez, pero era distinta, más densa, más inevitable. Julián preparó café mientras Iván recogía leña. Se cruzaban en la cocina, los hombros rozándose, los dedos tocándose por accidente. El aire entre ellos era una cuerda estirada al límite. Esa noche, después de cenar, no encendieron la televisión. Se sentaron frente a la chimenea, con un par de cervezas y una manta compartida sobre las piernas. Iván hablaba poco. Julián lo observaba, memorizando cada línea de su rostro. «Cuando éramos más morros, ¿te diste cuenta?», preguntó Iván de pronto,
sin mirarlo. ¿De qué? De que a veces te miraba diferente, que me quedaba callado cuando hablabas de otras personas, que te tocaba el brazo por más tiempo del necesario. Julián se quedó inmóvil. Sí. Iván giró el rostro hacia él. Sus ojos tenían un brillo nuevo, como de algo recién comprendido. ¿Y tú? Yo lo sentía, pero me daba miedo creer que era real. Pensaba que si me equivocaba, te perdía. Ya no quiero perderte por quedarme callado. Julián dejó la cerveza en el piso, se acercó sin decir palabra y sus labios encontraron los de Iván con una suavidad que le encendió la piel. El beso fue distinto esta vez, más profundo, más lento. No era una explosión, era una llama que ardía constante, decidida. Las manos se buscaron como si llevaran años ensayando ese gesto. Julián sintió los dedos de Iván enredarse en su cintura, y todo dentro de él se estremeció. El calor se extendía desde el pecho hacia las extremidades. No había prisa. Cada caricia era un descubrimiento, cada suspiro, un reconocimiento. La manta cayó. El cuerpo de Iván se deslizó sobre el suyo con una precisión deliciosa, como si cada músculo supiera dónde acomodarse. Julián dejó que lo guiara, que lo explorara con los labios, con la lengua, con las manos. Sus pieles se buscaron bajo la tela, y el roce fue una corriente viva que electrificó cada rincón de su cuerpo. La respiración de Iván contra su cuello, los besos lentos en el hombro, las palabras susurradas entre jadeos. Todo era una sinfonía íntima que no necesitaba explicación. El calor se volvió insoportable. El deseo, una necesidad palpitante. Y sin embargo, no se apresuraron. Se tomaron el tiempo. Julián sintió la lengua de Iván dibujarle la clavícula, el pecho, la línea del abdomen. Su cuerpo temblaba, pero no de frío. Cada toque era una descarga, cada mirada, una confirmación. Era como si se descubrieran por primera vez, como si todo lo anterior solo hubiera sido un preludio. Cuando quedaron completamente desnudos, se miraron en la penumbra del fuego, y Julián entendió que el deseo que sentía no era solo físico, era una ternura urgente, era querer quedarse, ser tocado así cada noche, despertar junto a ese cuerpo, ver esos ojos cansados por el placer y la entrega. Esa noche se hicieron el amor, sin decir esa palabra, pero la sintieron, en la forma en que se buscaron, en cómo se aferraron el uno al otro, en los gemidos ahogados, en el temblor que los sacudía mientras se perdían juntos. Y cuando todo se calmó, cuando los cuerpos sudorosos se fundieron en la quietud, Iván lo abrazó por detrás, hundiendo el rostro en su cuello. Julián cerró los ojos, sintiendo el corazón aún agitado, el cuerpo vibrando, la piel encendida. «No quiero que esto termine cuando regresemos», murmuró Iván. «No va a terminar. No puede», respondió Julián en voz baja. Y por primera vez lo supieron con certeza, porque ya no eran solo amigos, ya no podían volver atrás, porque el cuerpo no olvida, y el alma tampoco. El día siguiente amaneció con un silencio nuevo. No era incómodo, era un silencio compartido, lleno de significado. Julián abrió los ojos con el calor de Iván aún tibio en su espalda, su brazo rodeándole la cintura, su respiración lenta detrás de su cuello. No se movió. Quería guardar ese momento en la memoria como un tatuaje invisible. La textura de las sábanas, el aroma de la piel mezclado con madera y ceniza, la sensación de pertenecer. No hablaron mucho en las primeras horas. No hacía falta. Se movían dentro de la casa como si hubieran ensayado esa coreografía desde siempre. Un roce en la espalda al pasar detrás en la cocina. Un beso fugaz sobre el hombro mientras Julián lavaba los trastes. Una mano que se aferraba a otra sin pensar. La familiaridad de lo cotidiano mezclada con la electricidad de lo recién descubierto los envolvía como una segunda piel. Pero también estaba la realidad, esperando afuera. «¿Crees que
¿Que podamos seguir así cuando regresemos?, preguntó Julián mientras recogían leña. El sol caía sobre sus espaldas, arrancando brillos dorados de la piel sudada de Iván. Iván tardó en responder. No lo sé, pero quiero intentarlo. Contigo. No quiero hacer como que esto no pasó. No quiero mentirme más. Julián asintió. El miedo estaba ahí, claro, pero también la certeza, una convicción que nacía desde dentro. Esa noche no hubo juegos ni películas, solo los dos en el porche, sentados uno junto al otro, envueltos en una manta, viendo el cielo en silencio. Las estrellas colgaban quietas, como suspendidas por hilos invisibles. Julián apoyó la cabeza en el hombro de Iván. Iván lo besó en el cabello. Siempre pensé que algo en mí no era del todo claro, murmuró Iván, como si hubiera un cuarto cerrado al que nunca entraba, hasta ahora. Julián lo miró, el pecho apretado. ¿Y qué hay en ese cuarto? Iván sonrió, bajando la mirada. Tú. El aire se volvió más espeso, no de tensión, sino de una ternura intensa, casi salvaje. Julián lo besó sin apuro, con los ojos cerrados, dejando que el momento los tragara. Sus cuerpos se deslizaron uno sobre otro en la oscuridad cálida del porche, con las estrellas de testigo. El beso se volvió profundo, hondo, con esa mezcla de hambre y dulzura que solo tienen los primeros amores. La lengua de Iván exploraba su boca con lentitud. Sus manos recorrían su torso como si intentara aprenderlo de memoria. Se deslizaron dentro de la casa sin dejar de tocarse, sin romper el contacto. La ropa cayó como hojas en otoño. Primero la camiseta de Iván, luego la de Julián. Las manos se buscaron con una necesidad que quemaba. Cada milímetro de piel era redescubierto, cada respiración, un gemido contenido. Esa noche no hubo límites. Julián sintió cómo las bocas se convertían en templos, cómo los cuerpos se rendían al otro sin pudor. El calor era absoluto. Cuando Iván se aferró a su cintura y lo miró con ojos abiertos, con pupilas dilatadas por el deseo, Julián sintió que algo se le quebraba en el pecho. El tacto se volvió más lento. Las caderas se encontraron en una danza íntima, húmeda, ferozmente suave. Los gemidos se hicieron bajos, roncos, llenos de verdad. Julián perdió la noción del tiempo. Todo era cuerpo, sudor, piel contra piel, aliento mezclado, y en medio del caos placentero, un murmullo. «Te quiero», dijo Iván, entre respiraciones. Julián se quedó inmóvil un instante, con el corazón desbordándosele por los bordes. «Yo también». No hubo preguntas, no hubo planes, solo esa confesión necesaria, rota por la pasión, sellada por las caricias que vinieron después. Durmieron abrazados como si hubieran nacido para encajar así. Pero no todo sería fácil. 2 días después, al volver del lago, encontraron el coche de los papás de Iván estacionado frente a la casa. La familia había llegado antes de lo planeado. El ambiente cambió de golpe. Iván dio un paso atrás. Julián sintió el frío del vacío al perder su calor. «Tendremos que...» empezó Iván sin terminar la frase. «Lo sé», dijo Julián. La sonrisa con la que saludaron fue aprendida, antigua, y por dentro algo se tensó. Las cenas volvieron a ser conversaciones ligeras, las miradas furtivas, las caricias, ahora ocultas. En la habitación de invitados, Julián volvió a dormir solo, escuchando los pasos de Iván al otro lado de la casa, y el corazón, que antes palpitaba por cada roce, ahora dolía por cada ausencia. Pero cada vez que sus ojos se cruzaban al pasar por el pasillo, cada vez que sus dedos se rozaban sin querer al alcanzar el pan, el mundo volvía a detenerse un segundo. A la medianoche, cuando todos dormían, Iván entró en su habitación en silencio. Se metió bajo las sábanas. No dijeron nada, solo se abrazaron fuerte. Julián cerró los ojos, con el rostro escondido en su pecho, y supo, con cada respiración compartida, que aunque el mundo fuera complicado, esto que tenían era real, y valía cada riesgo. Las horas robadas durante las noches
se convirtieron en el único refugio que tenían. La casa, ahora habitada por otras voces y pasos, los obligaba a moverse con cautela, pero ni el miedo ni la presión de lo no dicho podían contra lo que habían desatado. Cada noche, como una costumbre secreta, Iván cruzaba el pasillo a oscuras, abría la puerta con sigilo y se metía en la cama de Julián como si perteneciera allí desde siempre. No hablaban mucho, no necesitaban palabras para reconocerse. Julián sentía la piel de Iván pegada a la suya, su respiración tibia rozándole el cuello, las manos que se colaban bajo su camiseta solo para tocar, sin buscar más que la confirmación de que estaban ahí, juntos. Era un contacto mudo, pero lleno de significados. Sus cuerpos aprendieron a comunicarse con los dedos, con las miradas que se daban en la penumbra, con la forma en que se apretaban cuando sabían que el mundo los obligaba a callar. Durante el día, fingían. Jugaban con los niños de la familia, recogían leña con los tíos, ayudaban a la abuela con los bultos del mercado. Todo en calma, todo en orden. Pero cada gesto estaba cargado de tensión, de espera. Julián empezaba a conocer la forma en que Iván lo buscaba con los ojos sin girar el rostro, cómo sus dedos se curvaban ligeramente cuando pasaba cerca, cómo su voz bajaba un poco si estaba demasiado cerca de él. Y al anochecer, cuando por fin se encontraban, era como si la realidad se disolviera. Julián se aferraba al calor de Iván como si fuera lo único real en medio de la mentira diaria. Se besaban lento, con necesidad. Se recorrían como si temieran que todo desapareciera al amanecer. Las manos de Iván lo conocían ya sin esfuerzo. Sabían qué parte de su espalda lo hacía temblar, qué zona de su cuello le arrancaba suspiros, cómo presionar la cadera para que el resto de su cuerpo se rindiera. Pero el tiempo avanzaba. La última noche antes de regresar, la casa entera dormía temprano. La familia saldría al amanecer. Julián estaba sentado en la cama, con las luces apagadas, esperando el sonido conocido de la puerta abriéndose, los pasos suaves de Iván, el roce de su cuerpo bajo las cobijas. No llegó. Pasaron los minutos. Luego, 1 hora. Julián salió al pasillo en silencio. La puerta del cuarto de Iván estaba cerrada. Dudó. Sintió una punzada en el pecho. Regresó a su cama, el cuerpo ardiendo de ansiedad. Se acostó, sin poder dormir, con el corazón acelerado, hasta que la puerta se abrió, finalmente, casi al amanecer. Iván entró, sin decir nada. Se sentó en la orilla de la cama, el rostro apagado. «No podía venir antes», dijo en voz baja. «Mi hermano se quedó hablando conmigo, pero no podía irme sin verte». Julián se incorporó, le tomó la mano. La sintió fría. «¿Estás bien?» «No lo sé. Estoy asustado, Julián. Allá no va a ser igual. No vamos a tener noches como esta. No vamos a poder ser nosotros». Julián lo abrazó fuerte, sintiendo su espalda temblar apenas. «¿Y si sí podemos?», susurró. «Tal vez no de inmediato, pero con el tiempo. No quiero dejar esto. No quiero dejarte a ti». Iván lo besó con desesperación. Fue un beso distinto. No era suave. Era cargado de miedo, de amor, de algo más hondo. Julián sintió cómo lo empujaba hacia atrás, cómo lo cubría con su cuerpo entero. Se besaron como si fuera la última vez, como si ese beso tuviera que guardar todos los que no podrían darse después. La ropa cayó rápido. Esta vez no hubo lentitud, no hubo pausas. Sus cuerpos se buscaron con una urgencia brutal. Julián sintió el aliento de Iván mezclado con el suyo, los dedos clavándose en su espalda, los muslos apretándose, los suspiros rompiéndose entre los dientes. Se fundieron en un ritmo intenso, voraz, como si el mundo se acabara en ese instante. Y tal vez, en cierto modo, así era. Cuando terminaron, exhaustos, con el cuerpo mojado de sudor y los músculos temblando, Iván lo abrazó por la cintura y hundió el rostro en su pecho. «Te amo, Julián». Fueron las palabras más limpias que había dicho nunca, y Julián, con la garganta apretada,
con el alma temblando, respondió: «Y yo a ti, desde hace años». No durmieron más. Amaneció con ellos abrazados, envueltos en las sábanas, el cielo tiñéndose de azul claro a través de la ventana. Afuera, el movimiento comenzaba. El murmullo de la familia, los pasos en el pasillo, las mochilas cerrándose. Y cuando salieron del cuarto, fue como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ellos, todo había cambiado para siempre. El regreso a la ciudad fue silencioso. El coche iba lleno, pero entre Julián e Iván no hubo más que miradas robadas a través del espejo retrovisor y roces sutiles en el borde de los asientos. La carretera serpenteaba entre montañas y casas perdidas, y con cada kilómetro parecía que el tiempo que habían construido allá se les iba resbalando entre los dedos. De vuelta al ruido, a los horarios, a las rutinas, la distancia creció como una sombra. No una pelea, no una fractura abierta, pero sí un espacio, un silencio incómodo entre mensajes, una pausa demasiado larga al contestar una llamada, como si el amor tuviera que quedarse escondido, ahora que ya no estaban solos, ahora que el mundo los miraba sin saber. Pasaron días sin verse, luego semanas. Julián trataba de enfocarse en su trabajo, en los pendientes acumulados, en los amigos de siempre. Pero todo le sabía a poco. Cada cosa que hacía lo empujaba a ese vacío que solo Iván podía llenar. El recuerdo de sus manos, el peso de su cuerpo sobre el suyo, la voz baja diciendo su nombre a medianoche. Todo seguía ahí, latiendo dentro de él. Una tarde, sin pensarlo demasiado, lo llamó. «¿Puedes venir?», preguntó. Su voz temblaba. «Estoy afuera», respondió Iván. Julián abrió la puerta y ahí estaba, de pie, con la misma chamarra que usó aquella última noche, la mirada apagada, los labios húmedos por el frío. Entró sin decir nada. Cerró la puerta. Se quedaron frente a frente, sin tocarse, sin saber por dónde empezar. «He estado hecho mierda», dijo Iván, con la voz rota. «Yo también. No sé cómo hacerlo. No sé cómo vivir esto allá afuera, en la vida real, sin el lago, sin la casa, sin la noche cubriéndonos. Yo tampoco, pero no quiero olvidarlo. No quiero hacer como si no hubiera pasado». Iván dio un paso. Julián sintió su pecho comprimirse. «¿Y si lo intentamos? ¿Así, como novios? Como dos hombres que se aman», dijo Iván, sin titubeos esta vez. Julián no respondió. Lo besó. No fue un beso desesperado. Fue firme, decidido, un sello, una promesa. Y al fondo, como un eco, todo lo vivido. Los roces en la cocina, las madrugadas con piel contra piel, los cuerpos temblando de deseo. Los «te amo», susurrados entre jadeos. Pasaron la tarde juntos, hablando sin tapujos por primera vez, hablando de miedo, de familia, de salir del closet, de no tener todas las respuestas, pero también de lo que sí sabían, que no querían seguir huyendo, que preferían vivir esto con dudas a negarlo por completo. Esa noche, en la cama de Julián, los cuerpos se reencontraron con la misma intensidad, pero con un matiz nuevo. El deseo seguía ardiendo, sí, pero ahora se sentía más claro, más fuerte, como si ya no se escondiera detrás de la fantasía, sino que por fin caminara a la luz. Las manos de Iván no solo buscaban placer, querían memorizar. Los labios no solo besaban, hablaban. El pecho de Julián ardía, no solo por el calor del cuerpo de Iván, sino por todo lo que ahora podía sentir sin miedo. El amor, la entrega, el futuro. Y cuando, después del clímax, se quedaron acostados bajo las sábanas, sudados, enredados, exhaustos, Iván lo miró con los ojos brillantes. «Esto también es real, ¿sabes?». Julián asintió. Lo besó suave, con la certeza de quien ya no piensa rendirse. «Entonces vamos a vivirlo así, tal como es, con todo. No fue fácil, no lo sería, pero lo habían elegido. Y en esa elección se encontraron de nuevo. No como amigos, no como dos cuerpos deseando, sino como dos hombres que contra todo
Habían decidido no esconderse más. Y eso fue amor.